2 personas. Buenas tardes, cordial saludo. Vamos a iniciar entonces con la explicación práctica virtual de alcoholes y fenoles. Bien, observemos en la imagen, estimados estudiantes, en términos generales, el grupo que caracteriza un alcohol, a un fenol y a una sustancia que se llama tiol. Cuando hablamos de un alcohol, siempre tendrá una cadena de carbono unida a un grupo OH. Cuando hablamos de un fenol, entonces el OH está unido a un anillo aromático. Y si hablamos de un tiol, decimos que el oxígeno se ha cambiado por un azufre. Por eso se denomina tiol. ¿De acuerdo? Tenga presente entonces esas diferencias en la estructura. Desde un origen químico, evolutivo, apegándonos a la evolución de la química, si esa palabra o si se pudiera manejar ese término, podemos decir que el alcohol es un derivado del agua, o el origen del alcohol es el agua. ¿Por qué? Porque observe que el agua tiene en su estructura un oxígeno y 2 hidrógenos. Desde esta definición se establece que uno de esos hidrógenos ha sido reemplazado por una cadena de carbono. ¿De acuerdo? Y en ese orden de ideas, se ha reemplazado entonces por varios carbonos, o en este caso uno solo. Entonces note las similitudes en la estructura, ¿de acuerdo? Más o menos, ¿no? Ni más faltaba. Bien, otra cuestión importante dentro de esta imagen, estimados estudiantes, es que los alcoholes se pueden clasificar. Hay primarios, secundarios y terciarios. Quisiera preguntarles, ¿qué es un carbono primario? Por favor, ¿quién nos aporta su respuesta? ¿Que solo está unido a otro carbono o está en los extremos? Bueno, chévere. O sea que, ¿qué sería un alcohol primario? Un alcohol que está unido a un carbono primario. Eso, bueno, chócalas. Muy bien. En tal caso, un alcohol secundario será un grupo OH que está unido a ¿A un un... carbono secundario? Muy bien, sí señora. Perfecto. Y en su defecto, entonces, un carbono, un alcohol terciario, es porque estará unido a un... El OH, perdón, estará unido a un carbono terciario. Bien. No lo olviden, entonces, primario, secundario y terciario. Bueno, vamos a hablar de algunas propiedades físicas en los alcoholes. Primero que todo, son compuestos polares. Significa que pueden generar una muy buena interacción con el agua. Asimismo, tienen esta característica la mayoría de alcoholes. Tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. ¿Cómo podríamos llamar esas sustancias que poseen esas dos partes? ¿Cómo se llamarían esas sustancias? ¿Anfóteras? ¿Anfótera? No, anfótera no. Anfipáticas, perdón. Anfipáticas, muy bien. Carianfótero no. ¿Vale? ¿Vale? Mucho análisis instrumental. Resulta que aquí vemos que una sustancia es anfótera porque tiene una zona hidrofílica o polar y una zona
hidrofóbica o no polar. ¿De acuerdo? Bien, cuando hablamos de anfóteros es porque es o puede cumplir función ácido y base. ¿De acuerdo? Bien. Además de ello, ya le voy a embarrar. Además de ser anfipáticas, las sustancias, ¿cierto? Alcoholes, también pueden formar puentes de hidrógeno entre sí. O sea que son líquidos asociados. ¿Listo? Los alcoholes se clasifican como líquidos asociados. Y por último, podemos decir, en términos generales, que un alcohol con más de 4 átomos de carbono en su estructura puede llegar o ya se clasifica como poco soluble o insoluble en agua. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente, alcoholes con más de 4 carbonos en su estructura se vuelven insolubles. Profe, ¿podrías repetirme esa última parte, por favor? Sí, señora. Cuando nosotros podamos, o bueno, vamos a construir la estructura de un alcohol, podemos definir su solubilidad en agua dependiendo la cantidad de carbonos. Es decir, que si yo tengo un alcohol de más de 4 carbonos, lo puedo clasificar como insoluble en agua. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una regla de solubilidad. Un alcohol con más de 4 carbonos ya se vuelve insoluble. ¿Sale, vale? Sí, profe. Bueno, señora. Bien. Otra característica bastante importante de los alcoholes es que son ligeramente o débilmente ácidos. Este OH no se comporta de la misma manera que usted trabaja en análisis instrumental, ¿de acuerdo? Es decir, que de esa química general hay una diferencia a la química orgánica. Primero, el OH del alcohol se llama hidróxilo o hidroxilo, ¿de acuerdo? Perdón. La segunda diferencia está en que este OH de la cadena de carbono no se libera en agua. Lo que se libera débilmente es el hidrógeno. Por eso es un ácido, según Bronsted y Lowry. ¿De acuerdo? Un alcohol, un ROH, en cualquiera de sus presentaciones o estructuras, lo que va a generar es que se libere el hidrógeno. Por eso es un ácido. ¿De acuerdo? Liberas ese hidrógeno. Miremos en la parte izquierda, estimados estudiantes. Aquí tenemos unos valores de pKa. Y quiero que recuerde lo siguiente. Entre más grande sea el valor de pKa, menos ácido es. No se le olvide eso. Entre más grande sea el valor de pKa, menos ácido será el alcohol. ¿De acuerdo? Miremos acá la tendencia. Serán un poco más ácidos los alcoholes primarios, ¿cierto? Después el alcohol secundario y el menos ácido siempre será el alcohol terciario. Profe, ¿podrías repetirme lo último, porfis? Sí, señora. Hay una relación entre el pKa y la acidez. Recuerde que entre más grande o entre mayor sea el valor de pKa, menos ácido será un alcohol. No se le olvide. Le repito. Entre mayor sea el valor de pKa, menos ácido será un alcohol. Bien. En las reacciones químicas orgánicas,
el grupo OH o el hidroxilo se comporta como un nucleófilo. ¿Qué significa que sea un nucleófilo? El alcohol, que es una sustancia que comparte o entrega electrones y asimismo se une o ataca un carbocatión. ¿De acuerdo? Esa es la función del grupo hidroxilo. Trabajar como nucleófilo. Compartir electrones. Atacar un carbocatión. Bien, vamos a hablar de reactividad de los alcoholes. ¿De acuerdo? Bien. Resulta que tenemos acá tres tipos de reacciones características de los alcoholes. ¿De acuerdo? La primera característica que usted, o la primera reacción, perdón, que generan los alcoholes será la eliminación. En un bajo porcentaje el desplazamiento y en una gran cantidad la oxidación. Podemos decir que de las reacciones que más usted va a observar serán las reacciones de oxidación. ¿De acuerdo? Miremos acá esta estructura general de cualquier alcohol. ¿De acuerdo? Aquí nos dicen que es un hidrógeno débilmente ácido, es decir, que tiende a liberarse. Este enlace entre oxígeno y el hidrógeno es el que más fácil se va a romper. Note que aquí usted tiene dos opciones, o que se rompa este, que es entre oxígeno y el hidrógeno, o bien entre carbono y oxígeno. Resulta que el más débil es el de oxígeno y el hidrógeno. Se va a romper más fácil este. Por lo tanto, no es tan eficiente y tampoco efectivo que un grupo OH salga de la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se menciona acá muy mal grupo saliente, porque este enlace es más débil, se rompe a menor gasto de energía. ¿De acuerdo? Esa es una indicación que puede salirle en una pregunta a desarrollar. No lo olvide. Un enlace entre oxígeno y el hidrógeno siempre será más débil. Reacciona más rápido o bien reacciona primero para romper ese enlace que para romper el carbono y el oxígeno. ¿De acuerdo? Este enlace se rompe primero que este enlace. Vamos a mirar la reactividad. Una reacción de eliminación o de deshidratación siempre va a generar que el grupo OH o hidroxilo se elimine, salga y se represente en forma de agua. Como hay una eliminación, se forma un doble enlace. ¿De acuerdo? Siempre las reacciones de eliminación se utilizan para formar dobles enlaces o para eliminar una pequeña molécula en la sustancia. ¿De acuerdo? O dobles enlaces o una pequeña molécula que se elimina, o en algunos casos las dos. Miremos a la derecha. Hay una tendencia en la facilidad de deshidratación. ¿De acuerdo? Aquel alcohol que genera una mejor deshidratación o es más eficiente es un alcohol terciario. Desde las reglas de la reactividad química se indica que para este tipo de reacciones un carbocatión terciario es más reactivo que uno secundario o que uno primario. ¿De acuerdo? No se le olvide que un carbocatión es un carbono que tiene carga positiva. ¿De acuerdo? Y si es terciario es porque está enlazado a otros tres carbonos. Bien, señora.
¿Será que puedes, qué pena contigo, será que puedes volver a explicar un poquito la reacción de eliminación? Es que se me fue el internet. Sí, señora, claro que sí. Acá tenemos un alcohol, no importa su fórmula, siempre tendrá un grupo OH y un hidrógeno adyacente o cercano. Resulta que cuando hablamos de eliminación es porque estos dos enlaces se van a romper en dos pasos, ¿de acuerdo? Primero se rompe este enlace del OH y luego este del hidrógeno. Se desplazan de la estructura y se liberan como agua. Como queda un espacio para formar un nuevo enlace, se va a formar el enlace entre carbono-carbono. Por eso se forma un alqueno. Asimismo, según la teoría y el proceso experimental, se nos ha manifestado que los alcoholes terciarios son aquellos que más fácilmente producen un alqueno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los carbocationes de un alcohol terciario son más reactivos. ¿De acuerdo? Que un alcohol secundario o que un alcohol primario. Recuerde que un carbocatión terciario significa que es un carbono que tiene carga positiva y además de eso, al ser terciario es porque tiene 3 carbonos enlazados. Bien, vamos a mirar un poco lo que es la oxidación de alcoholes. En la química orgánica, ¿qué es oxidación, estimados estudiantes? ¿Quién nos dice? Cuando se pierden electrones, No, señor, entonces cuando se ganan, que no. Cuando hay sustitución, no. ¿Cuándo qué, perdón? ¿Quién da más? ¿Quién se anima? Cuando hay cambios en los estados de oxidación, o sea, cuando hay pérdida o ganancia de electrones, ¿no? No, señora. Recuerde que estamos mirando el enfoque de la orgánica. Probablemente su merced tiene razón, sí, señora. ¿Sí? Pero en la química orgánica los estados de oxidación se manejan de manera diferente. ¿Vale? Bien. Ok, perfecto. Recuerde que la oxidación en la química orgánica usted la ve, perdón, de manera más sencilla, debido al aumento de enlaces entre carbono y el oxígeno. ¿De acuerdo? No se le olvide. En la química orgánica, la oxidación se genera por el aumento de enlaces entre carbono y oxígeno. En este caso, estamos viendo una aplicación que es la prueba de alcoholemia. Lo que están haciendo con el caballero de la imagen es verificando si se encuentra o no en estado de ebriedad o si se encuentra embriagado. ¿Listo? Alcoholizado, bueno, ya todos los sinónimos que usted quiera identificar. Vamos a mirar cómo sucede la oxidación. Observe, ya ahorita miramos los valores de la derecha. Miremos la imagen en la izquierda, por favor. Cuando tenemos un alcohol primario, empezamos con un enlace entre carbono y oxígeno. Observe. ¿De acuerdo? Cuando empieza la oxidación, pasamos de un alcohol primario con un enlace, carbono y oxígeno, a un aldehído, en el que hay dos enlaces entre carbono y oxígeno. Si continúa la oxidación, estimados estudiantes, acá vamos a observar que ya no hay dos enlaces, hay tres enlaces entre carbono y oxígeno. ¿De acuerdo? Eso significa, estimados estudiantes, que hay una oxidación.
¿Cuál es el proceso inverso a la oxidación, estimados estudiantes? Reducción. Muy bien. Perfecto. En la orgánica, cuando hablamos de reducción, podemos referirnos a que disminuye la cantidad de enlaces entre carbono y oxígeno. Bien, miremos un alcohol secundario. ¿Cuántos hidrógenos puede remover para formar enlaces con oxígeno? Solo uno. Observe que en el primer caso hay 2 hidrógenos. Se remueve uno y de aquí en adelante se remueve el otro. ¿De acuerdo? Es decir, que la oxidación también se asocia con remover hidrógenos. ¿De acuerdo? El otro semestre en bioquímica usted va a trabajar mucho ese término. La oxidación y la reducción agregando o removiendo hidrógenos. ¿De acuerdo? Pero bueno, mientras tanto hablemos de enlaces con oxígeno. Observe que aquí solo hay uno entre carbono y oxígeno, mientras que acá ya hay 2 enlaces. Como no hay más hidrógenos que retirar, hasta aquí llega la oxidación de un alcohol secundario. Llega hasta convertirse en cetona. Observe que en el alcohol terciario no se produce oxidación, no hay hidrógenos en el carbono que se puedan remover, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no sufre oxidación. Miremos los valores, estimados estudiantes. Cuando usted tiene o lo requiere la autoridad para hacerle una prueba de alcoholemia, la persona encargada lo que va a verificar son colores, ¿de acuerdo? Es decir, que las reacciones características de los alcoholes son a través de cambios de color, ¿listo? Para poderse identificar. Mire que si usted tiene en el examen de alcoholemia un color verde, es porque tiene grado 1, ¿de acuerdo? Si en algunos casos tiene un color amarillo o uno rojo, es porque tiene grado 2. Y si ya como tal rojo rojo, es porque tiene grado 3 de alcoholemia. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a iniciar entonces con la revisión de algunas reacciones características de los alcoholes. Vamos a empezar a mirar entonces. Bien. Estimados estudiantes, este alcohol que nos están mostrando acá, que es el etanol, ¿es primario, secundario o terciario? Primario. Primario. Secundario, ¿no? Primario. Muy bien. Sobre todo es primario, ¿por qué? Porque el carbono al que está unido el OH, mírelo, este carbono al que está unido el OH solo tiene otro carbono enlazado, ¿de acuerdo? Por eso es un carbono primario y por lo tanto también un alcohol primario. Bien, miremos acá, el isopropanol o el 2-propanol es una sustancia que es un alcohol secundario. El terbutanol será entonces un alcohol terciario. El fenol será un OH unido a anillo aromático. En este primer reactivo, mezcla nitrocrómica, veremos un reactivo que se utiliza para la oxidación de alcoholes. ¿Estamos de acuerdo? No lo olvide, ese término oxidación de alcoholes. ¿De acuerdo? Bien. Otro reactivo que vamos a utilizar en esta práctica es el reactivo de Lucas. ¿De acuerdo? Ya miraremos qué función cumple y de qué manera se analiza. Bien. ¿Qué materiales observa ahí? ¿Qué materiales observa? Pipetas Pasteur, las pipetas creo que son las normales. Bueno. ¿Qué más? Escollón, Escollón. Bueno. Tools de ensayo. Tubos de agua ensayo. destilada, Agua destilada. Toalla. Bueno.
¿Qué más? La gradilla, las ¿Qué es lo que pinzas. tienen en la mano en el video? Parece como una asa. No. Bueno, es una microespátula, ¿de acuerdo? Lo que estamos observando ahí es una microespátula. Bien, vamos a empezar con los procesos de las pruebas. La primera prueba es la prueba del sodio metálico. Recuerde que los alcoholes son sustancias débilmente ácidas, es decir, que van a reaccionar con los metales. ¿De acuerdo? Observe la reacción en cada tubo de ensayo. Observe, por favor. ¿Qué está sucediendo en cada tubo de ensayo? ¿Qué es común o qué es igual en los tres tubos de ensayo? ¿Cuál es la característica en común? La cantidad. Bueno, ¿qué más? ¿Son líquidos? La solubilidad. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Frente a la reacción que se ve igual. Se desprenden como vapor. Muy bien, muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, miremos las similitudes. La cantidad en el volumen, ¿cierto? El líquido, el estado de la materia, muy bien. Y frente a la reactividad, podemos observar que en los tres hay efervescencia o desprendimiento de vapor. ¿Estamos de acuerdo? Efervescencia o desprendimiento de vapor. O un gas, ¿de acuerdo? Frente a lo que usted está observando, podemos decir que hay diferencias. En la reacción, ¿hay diferencias? ¿Será que yo puedo clasificar el tipo de alcohol con la reacción de sodio? Parece ser que que el primero es como más reactivo, ¿no? Está reaccionando más fuerte que los otros. Bueno, sí señora. ¿Hay alguna medida en específico para determinar esa fuerza de la reacción? Es decir, una escala, por ejemplo, de 1 a 10, ¿ustedes consideran que eso existe? Obviamente de manera empírica, ¿no? No estamos diciendo que ya lo debe saber o que usted la deba deducir, ¿no? Considera, vuelvo y le manejo entonces la pregunta. ¿Considera usted que la prueba de sodio sirve para clasificar los alcoholes en primarios, secundarios o terciarios? Yo digo que sí, Bueno, porque pues sabemos que el carbón terciario, el alcohol terciario pues es más reactivo, ¿no? El carbón terciario. ¿No? ¿O estoy mal? bueno. ¿Quién más aporta? Permítame un segundo y ya desarrollamos la explicación frente a lo que Summer se está comentando. ¿Alguien más? ¿No? Podría ser por la acidez de cada alcohol. Sí, sí señora, también. Buen punto. Bueno, vamos a revisar otra prueba entonces. ¿Tan tímidos para hablar? ¿O será que es que no están? Voy a llamar a lista. Bien, ya en un ratico hacemos eso. Vamos a mirar la prueba de Lucas. Observe. ¿En cuál de ellos ya tengo
una reacción. ¿En cuál de estos tubos se observa ya un cambio? ¿Quién En nos el indica? tercero. Terciario. Muy bien, en el terciario, perfecto. Es decir, que esta prueba de Lucas, ¿qué tipo de alcohol me reconoce? Los Terciario. terciarios. El terciario. Muy bien, chócalas. Referente al ensayo anterior, en el que veíamos el ensayo con sodio, ese reactivo solo permite reconocer si es un alcohol o no es un alcohol. O bueno, ese tipo de sustancias que son ácidas, ¿de acuerdo? Pero la reactividad con sodio no me permite clasificarlos de manera clara, ¿de acuerdo? Algo que sí es importante, el alcohol primario se supone que es más ácido, o sea que va a reaccionar más fuerte con el sodio y así sucesivamente. Es decir, el segundo será el secundario y el tercero será el terciario. Mientras que en esta prueba de Lucas, ¿cuál es el más reactivo? El terciario. Muy bien. O sea que, ¿cuál será el menos reactivo? El primario. El primario. El primario. Muy bien. Significa, estimados estudiantes, que los alcoholes no tienen una reactividad lineal, es decir, no siempre el primario será el que reaccione más rápido o no siempre será el carbono terciario o el alcohol terciario, perdón, el que reaccione más rápido. Depende cada prueba, ¿de acuerdo? Y así se pueden clasificar también. Me explico. En la prueba de sodio, el más reactivo será el primario, ¿de acuerdo? Y en la prueba de Lucas, el más reactivo es el alcohol terciario. Reacciona de manera inmediata, generando esa turbiedad o ese color blanco, ¿cierto? O esa opacidad en el tubo de ensayo, ¿de acuerdo? Reacciona de inmediato. El alcohol secundario, entre 5 y 15 minutos o incluso media hora, reaccionará y formará ese mismo proceso. Mientras que el alcohol primario, inclusive pueden pasar 12 horas y no hay reacción, ¿de acuerdo? Entonces podemos generar una escala. Reactivo de Lucas con terciario inmediato. Reactivo de Lucas con secundario de 5 a 15 minutos. Y reactivo de Lucas con primario nunca. ¿De acuerdo? Así yo los puedo clasificar. ¿De acuerdo? ¿Por qué los puedo clasificar? Porque hay unos alcoholes que no reaccionan y otros sí reaccionan. Mientras que técnicamente con el sodio todos los alcoholes deben reaccionar. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Hay algún reactivo o alguna prueba para saber cuál es el alcohol secundario? Es una excelente pregunta y créame que me agrada porque eso es lo que le iba a preguntar en el siguiente video, ¿de acuerdo? De una vez se la voy a responder porque pues usted ha solicitado o ha desarrollado esa pregunta. Nosotros, referentes a estas pruebas, vamos a ver o vamos a revisar que podemos hacer una diferenciación entre alcohol primario junto a secundario, diferenciándolo del terciario, ¿de acuerdo? O bien, yo puedo identificar el terciario, pero los otros dos no. ¿Qué significa esto? Para que no se confunda. Que diferenciar alcohol primario de secundario es muy difícil. ¿Estamos de acuerdo? No hay una prueba específica dentro de esta práctica, por ejemplo. No hay una prueba específica para identificar solamente el alcohol secundario. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, les voy a contar una propuesta que podría funcionar en un momentico. Vamos a hacer la tercera prueba y le muestro. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Repetimos? Bueno, profe. Profe, ¿podrías repetir lo de los tiempos que dijiste de las pruebas? ¿Que cuánto se demoraba el alcohol primario, el secundario y el tercero, por favor? Sí, sí, señora, claro que sí. Entonces, mire, el terciario, inmediato. El secundario, 5, 15 minutos.
y el primario 12 horas. Prácticamente nunca. Porque pues para esperar una reacción después de 12 horas, en este tipo de ensayos no es viable. Profe, ¿y esto es en la prueba de Lucas o en la prueba de sodio? No, en la prueba de Lucas, se mira el tiempo. Vale, gracias. De nada, sí, señora. Bueno, entonces ya sabe que en la siguiente prueba vamos a mirar lo referido a cómo hacemos para identificar un alcohol secundario. Es una propuesta. Bien, vamos a mirar la oxidación de alcoholes. ¿Cuál es el tubo, antes de seguir acá, cuál es el tubo que probablemente reaccione primero? ¿El del primario, el del secundario o el del terciario? ¿Cuál se debe oxidar primero? El secundario, ¿no? El secundario, bueno. El primario. El primario, bueno. Terciario, profe. Terciario, bueno. O sea que hay división de respuestas. Vamos a mirar según lo experimental y luego lo comentamos frente a la teoría. Bien. ¿Cuál está presentando? Aunque no se nota mucho, creo. ¿Cuál está presentando un cambio de color? El secundario. Secundario. El secundario, muy bien. Perfecto. Teniendo en cuenta ello, dentro de la teoría se especifica que reaccionaría primero el alcohol primario. ¿De acuerdo? Pero, aquí en el proceso experimental usted observa que el primero que se está oxidando es el secundario. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? No hay problema. Lo importante es que al final del proceso, cuando se hace una oxidación, tanto el primario como el secundario generen la oxidación. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. ¿Quieres repetir eso último? Es que se me Sí, trabó la señora. llave. Ya, no se me preocupe. Cero estrés, no hay que gritar. Resulta que vamos a indicar el análisis de las tres pruebas que hemos desarrollado. Una que es común a los tres, que es la de sodio, es decir, todos deben reaccionar con el sodio metálico. Una en la que se mide el tiempo y solo debe reaccionar el alcohol terciario. Y una en la que no se mide ni el orden ni el tiempo, sino que al final deben generarse dos pruebas positivas, una para primario y una para secundario. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo y le comento. Una de las conclusiones importantes de la práctica es que para estudiar los alcoholes debemos identificar el tipo de prueba que se está utilizando. Bien. Observe entonces que el alcohol secundario es el que empieza primero la oxidación. Lo importante es que al final, tanto primario como secundario, genere cambio de color. ¿De acuerdo? Ya en otra reacción lo vamos a corroborar. Pregunte. Profe, ¿qué reactivo es el que está usando ahí? Perdón. Muchas gracias por la indicación. Chócalas. Resulta que esta prueba es o se llama la prueba del ácido nitrocrómico. ¿De acuerdo? Prueba de oxidación con el ácido nitrocrómico. Es decir, tiene dos componentes. El ácido nítrico y el dicromato de potasio. Hay otra prueba que hace exactamente lo mismo, que se llama la prueba sulfocrómica. En ese caso tiene ácido sulfúrico y dicromato de potasio. ¿De acuerdo? Profe, ¿cuál es Recuerden en este caso. Señora. ¿Cuál es el segundo que se emplea? Bueno, ya se lo dictó. Ácido sulfúrico con dicromato de potasio. Bien, vamos a mirar esta prueba. Póngale cuidado. ¿Cuál es el que genera
una mayor prueba positiva de los tres? ¿El secundario? El Bueno, terciario. bueno. Bien, ¿quién da más? Muy chévere aquí. Secundario. Poner el video otra vez, se estaba copiando y no vi. ¿Cuál? ¿Este? Sí, ese. Bueno, bueno. Ya lo volvemos a colocar. Miremos entonces acá. La pregunta es la siguiente. ¿En cuál de los tres tubos de ensayo vemos una reacción más marcada, más positiva, que distinga la reacción del proceso o que permita una mejor identificación? A ver los tímidos. Hay hartos. Profe, el terciario, me parece a mí. Bueno, ¿quién da más? Yo también opino que el terciario. Muy bien. ¿Qué otra persona nos quiere colaborar? Yo también creo que el terciario. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bien. Vamos a indicar que desde mi solicitud, ¿sí?, lo que más debe marcar el cambio para identificar un alcohol es el cambio de color, ¿de acuerdo? Sin embargo, el hecho de que usted diga o el primario o el terciario también es válido, porque en los tres hay un cambio o hay una reacción, ¿de acuerdo? La diferencia es en que la reacción muestra diferentes cambios. Acá no está tan marcado el cambio. Hay una mezcla, podríamos decirlo, mire, hay una turbiedad o un color blanquecino junto a algunas tiras de color rojo. Aquí totalmente rojo. Y por ejemplo acá casi no se observa un color rojo, pero sí vemos una turbiedad o turbidez, ¿de acuerdo? Mi sugerencia es que siempre identifiquemos como prueba positiva un cambio de color, ¿listo? En este experimento, en esta parte, lo que buscamos es ello, que usted identifique que en los tres hay cambio de color o hay cambio, pero que el más marcado siempre se va a dar por un cambio de color más significativo. Eso no significa que sea prueba positiva o no sea prueba positiva. En general, los tres son prueba positiva. Simplemente identificamos cuál es el que tiene más sencilla la forma en la que se identifica el cambio de color. Vamos para la última prueba, estimados estudiantes. Profe, pero la prueba tercera entonces también sería como parte con tiempo, ¿no? Porque de primero sería el secundario, después el primario y de últimas el terciario, ¿no? Sería difícil, precisamente porque cuando mostramos el video, permítame, lo volvemos a mostrar, ya los tres han reaccionado. O sea que no podríamos decir cuál fue el primero, cuál fue el segundo y cuál fue el tercero. Solamente podríamos decir, en los tres hay una reacción, sino que podríamos mostrar que hay un mayor contraste en el secundario, ¿de acuerdo? Deberíamos repetir el caso que Profe, los tres tienen una reacción, simplemente es diferente. Señor, en el primario ya el color rojo ya no está. permítame un momento. Sí, señor. Muy bien. Inicialmente está y al pasar el tiempo desaparece. Muy buena observación. Profe, ¿esta prueba es del sulfurcrómico? No, señora. Este es también el de ácido nitrocrómico, creo que es. No, señora. Míralo. Nafto. ¿Sale, vale? Bien. Vamos a hacer la última prueba. Observe acá a la izquierda. Tenemos metanol, etanol, el isopropanol o el 2-propanol también se llama,
el 2-butanol, el 2-metil, 2-propanol y como control el agua. ¿Por qué le decimos control, estimados estudiantes? Porque se supone que no va a reaccionar. ¿De acuerdo? Perdón, es que al gato le dio hambre. Resulta entonces que en ese orden de ideas vamos a revisar el experimento. Les estaba contando que el control se supone que no debe reaccionar. Bien. ¿Quién me quiere compartir una idea o quién me quiere decir, más bien, cuál es la sustancia violeta que se le está agregando? ¿Violeta o morado? Permanganato de potasio. Sí, señor, permanganato de potasio. Muy bien, chócalas. Mire lo siguiente. ¿Hay diferencias en los tubos de ensayo? Permítame, agrandamos esta parte. ¿Hay diferencias en los tubos de ensayo? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Vamos a mirar entonces qué sucede a continuación. Ya vemos una primera diferenciación. Recuerde que en los procesos de oxidación deben reaccionar los alcoholes primarios y secundarios. Bien. Lo que estamos observando en la parte inferior del vaso de precipitado, ¿qué es? Lo que está debajo de los tubos de ensayo, ¿qué es? Dentro del vaso de precipitado. Eso yo una vez lo vi en ¿Está las no baño piedritas para controlar la temperatura, pero no sé cómo se llama. Bueno, puede ser. ¿Qué otra ¿Está no sugerencia? baño María? ¿Señor? ¿Está no baño María? Sí, señor. ¿Qué más? ¿Qué podría ser? ¿Podrían ser bolitas de vidrio? Bueno, señora. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Nada. ¿Tan tímidos? Bueno. Esas esferas o esas perlas dentro del sistema de baño de María, muy bien, muchas gracias por sus comentarios, se llaman perlas anti-bumping, estimados estudiantes. Sirven para controlar la temperatura, efectivamente. Muy bien. Resulta que cuando nosotros hacemos un baño de María y generamos un calentamiento exagerado, los tubos de ensayo empiezan a saltar. Y si es muy fuerte el calentamiento, ocurren varios accidentes. El primero es que debido a ese salto tan fuerte, se rompa el vaso de precipitado. Usted se puede quemar. Asimismo, el tubo de ensayo puede salir expulsado del vaso de precipitado también. Usted también se puede quemar, ¿de acuerdo? Y en un tercer caso, el líquido que está dentro del tubo de ensayo, por poco que sea, puede salir expulsado también de ese tubo de ensayo y puede salpicarle. Es decir, también se puede quemar. En tal caso, la función de las perlas anti-bumping es como equipo de seguridad o material de seguridad, perdón, para evitar quemaduras. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la participación, por sus comentarios. Vamos a seguir. ¿Qué colores usted observa ahí? ¿Qué colores se ven? Como rojo, morado. Ujú. Bueno, o sea que tenemos varios tonos, ¿cierto? Es decir, que tenemos diferentes sustancias, ¿cierto?
Pero recuerde que cuando hablamos de oxidación, solo miramos inicio y final. ¿De acuerdo? No lo olvide. En procesos de oxidación miramos inicio y final. Note que con esas perlas anti-bumping o esas esferas no se observa ni siquiera burbujeo en el baño de María. ¿De acuerdo? Sí hay presencia de vapor en la parte superior, pero no hay un burbujeo que afecte o que genere un accidente. Ahí ya nos están mostrando que algunos de ellos, de esos tubos de ensayo o de esas muestras, han reaccionado bastante. Mire, esa está en el fondo, solamente está en el fondo. ¿A qué se debe? Que es el agua y es de control. No, no señor, muchas gracias, pero no, ese era el agua. Recuerde que el agua no reaccionaría. Estamos hablando de este, porque solo está en la parte de abajo. Mire que acá se ve que también hay líquido. También puede ser terciario, por lo que no reacciona. Aunque tampoco Bueno, pasaría. No, no sé. tampoco pasaría, seguiría morado. ¿Qué otra ¿Qué? opción tendría? Porque es insoluble en agua. Muy bien, chócalas. O sea que ¿cuántos carbonos podría tener en su estructura? Más de 4. Más de 4 o incluso 4, ¿no? ¿Cuál de los alcoholes que tenemos a la izquierda dentro de las muestras podría ser este? El Estimados 2-butanol. estudiantes. Muy bien, el 2-butanol. Perfecto. ¿Por qué estaríamos en lo cierto, estimados estudiantes? Porque es poco soluble en agua y aún así está dando prueba positiva, porque el 2-butanol es un alcohol secundario. ¿Sale, vale? Más o menos. ¿Quedaron sorprendidos o fue que no entendieron? Ay, No tanto. sí, profe, podrías. Esto último lo entendí, pero no entendí un poquito antes. Me fue un momentico. Yo me quedé en lo de las perlas de Antigua. Bueno, vamos a explicar nuevamente esto entonces. Bien, vamos a revisar. Resulta que acá lo que usted está observando a la derecha de la imagen o en la derecha de la imagen es que hay una prueba positiva, pero no es homogénea. Es decir, no está en toda la superficie del líquido, ¿cierto? Eso es lo que usted observa en el tubo de la derecha, ¿de acuerdo? Que no hay una reacción homogénea en el proceso, solo en la parte de abajo. Como bien ustedes lo indicaron, es porque este alcohol no es muy soluble en agua, es parcialmente soluble. Y siguiendo las reglas que trabajamos hace un rato, revisamos que dentro de las muestras o de los alcoholes utilizados, tenemos metanol que tiene un solo carbono, etanol que tiene 2 carbonos, isopropanol o 2-propanol que tiene 3 y también acá uno que es 2-butanol. Podríamos sugerir que este tubo de ensayo es para ese o muestra la reacción de ese 2-butanol. ¿Por qué? Porque tiene 4 carbonos, es decir, está en el límite de solubilidad de un alcohol en agua y además de ello debe darnos prueba positiva porque es un alcohol secundario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? El que da positivo es el insoluble, ¿cierto, profe? O sea, el 2-butanol. Sí, señora. Sí, es secundario, sí. Sí, dale. Bueno, seguimos. Aquí ya nos están mostrando, mire la coloración casi final. ¿Qué coloración final están tomando los tubos de ensayo que nos dan prueba positiva? Mírela. ¿Rojos? Rojos, Café. bueno. Café, Como bueno. rojo y marrón. Muy bien, entre rojo y café, ¿cierto? Bueno. Miremos acá entonces el proceso final.
Bien, ya casi. Ahí. Entonces, miremos las coloraciones. ¿Cuántos tubos de ensayo nos dieron prueba positiva? 4. 4, muy bien. Es decir, que 2 no corresponden o no generaron prueba positiva. ¿A qué sustancias corresponden esos 2 tubos de ensayo? El agua. Muy bien, el agua. Y el 2-metilpropanol. Muy bien, Dos. 2-metil, 2-propanol. Muy bien. Que es un alcohol terciario. Muy bien. Perfecto, Irijillo. Bueno. Observe entonces ahí que sin importar el aspecto, generalmente se asocia el punto final a una coloración café. Cuando permanece de manera, o el color permanece igual que al inicio, decimos entonces que es una prueba negativa. Observe que el agua y el 2-metil-2-propanol no generan reacción. ¿Listo? No olvide que el agua no se toma como un alcohol, sino como un control. Profe, una pregunta. Frente. Ahí el etanol está como, o sea, quedó como aldehído o como un ácido. Quedó como un ácido, porque la oxidación no fue controlada. Ah, bueno, muchas gracias por recordar lo siguiente. Pilas. ¿Se acuerda que teníamos una duda sobre cómo identificar un alcohol primario y un alcohol secundario? No sabríamos desde la oxidación, ¿cierto? Pero en este caso podríamos hacer lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre alcohol primario y alcohol secundario frente a la oxidación? El primario. A ver, los escucho. No. Bueno, ven ver aquí. Resulta que recuerde que la oxidación, voy a devolverme a esa diapositiva un momento para que lo recuerde. 2 segundos, por favor. Ya vamos a llegar a esa diapositiva. Acá. Observe que cuando se hace la oxidación de un alcohol primario, yo puedo obtener o un aldehído o un ácido. Y en un alcohol secundario, solo voy a obtener una acetona. Podemos decir entonces que si bajo condiciones controladas yo puedo obtener un aldehído y también una acetona por oxidación, yo puedo hacer un ensayo que diferencie aldehído y cetona. ¿De acuerdo? Es decir, 2 pasos. Primero hago la oxidación y luego verifico el producto de oxidación. Y de esa manera puedo identificar si lo que tenía inicialmente era un alcohol primario o era un alcohol secundario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos? Profe, ¿con qué reactivo se identifica el aldehído o la acetona? Ahí se podría usar todo. Sí, puede ser. Recuerda que eso lo vamos a ver de hoy en 8 días, por eso no lo menciono tal cual ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora indicamos ello, que al no contar con herramientas o con materiales o con instrumentos para identificar o diferenciar un primario de uno secundario, lo que hacemos primero es oxidarlos, ¿cierto? Y luego verificar en el producto si tenemos un aldehído o una acetona. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, profe. ¿Listos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, ahí en esa foto que usted tiene sobre lo de las bebidas, la mujer porque es más susceptible como aquel de más rojo. Bacana la pregunta, chévere. Yo pienso que estas tablas carecen de validez en ocasiones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Aquí toman como referencia la masa, ¿de acuerdo?
y la estatura, es decir, el índice de masa corporal, ¿de acuerdo? Asumen que debido a que los hombres tienen una mayor altura, su índice de masa corporal permite que metabolicen mucho mejor el alcohol. Yo no opino eso. Yo siempre trato de confrontar esas definiciones sobre la base de la masa corporal porque hay un componente genético que no están teniendo en cuenta. Me explico. Nosotros hablamos de razas en los seres humanos, pero también hablamos de tendencias genéticas. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si usted tiene ciertos genes, ¿sí? O ciertas proteínas en una mayor concentración, o el diseño de su hígado tiene ciertas diferencias, usted podrá metabolizar mejor el alcohol que otras personas, pero desafortunadamente en esta prueba no se tiene en cuenta. Esa es la primera indicación, es decir, esta tabla pues de manera general puede funcionar, ¿sí? Pero no se tiene en cuenta la tipificación genética sobre que algunas personas metabolizan mejor el alcohol que otras, ¿de acuerdo? Por eso es que usted ve que algunas personas se pueden tomar 18 cervezas, ¿cierto? Y otra persona con la misma estatura e incluso el mismo peso se toma 3 cervezas y ya se emborracha, ¿de acuerdo? Entonces, esas pruebas son, en ocasiones, no son muy acertadas. Frente a su pregunta, resulta que los valores, vuelvo y lo indico, los valores están tipificados en función de la sociedad colombiana, en la que, por lo general, los hombres tienen una mayor estatura que las mujeres, ¿de acuerdo? Y también, pues, una mayor masa, se supone ello, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la que utilizan lo que es la masa o el índice de masa corporal, ¿de acuerdo?